Son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos. Estás escuchando tu programa desde otro enfoque. Estamos saliendo a través de Radio Son Play 90.1 de la frecuencia modulada desde el Callao para toda Lima y para todo el Perú y el mundo a través de tu aplicativo que lo descargas desde Play Store. A esta hora de la mañana ya estamos conectados con nuestro compañero el doctor Jaime del Castillo, periodista, abogado, especialista en ciencias políticas y especialista también en el análisis del contexto político que estamos viviendo. Doctor Jaime del Castillo, muy buenos días, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Buenos días, mi estimado Vladimir, son los mejores saludos mañaneros, debido a que ha salido el sol hasta esplendente, debido a la victoria que vimos en el Congreso de la República. A tu disposición, Vladimir, saludos a la noble audiencia. Correcto, muchas gracias, doctor Jaime del Castillo. Y bueno, ayer hay muchas cosas para comentar respecto a lo que ha sido la presentación del presidente de la República junto a su abogado durante esta exposición en el Congreso. Ha habido muchas críticas interesante que yo estaba escuchando, por ejemplo, una radio, ¿no? Por ejemplo, estaban criticando por qué el presidente está yendo con la banda presidencial, no corresponde ir con la banda presidencial, etcétera, etcétera, cosas intrascendentes, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo el resultado es lo que manda. El objetivo de la oposición del Congreso de la República fracasó contundentemente. Después de más de 5 horas de debate, de cosas que pasaron durante esta exposición, fracasó. No se llegaron, ya sabíamos que no iban a llegar a los 87 votos que se necesitaba para la vacancia del presidente Pedro Castillo, así que solamente han obtenido a favor de la moción 55 votos. ¿Qué opinión le merece toda esta situación, doctor Jaime del Castillo? Bueno, Vladimir, nosotros lo dijimos ayer pintamos el escenario a nuestra radioaudiencia, le pusimos los matices y los colores y hasta las posiciones de los personajes. Ayer este modesto servidor les dijo que el presidente de la República se iba a burlar del Congreso de la República. Si no se presentaba y solamente su abogado, era una burla ante ese Congreso de la República de pacotilla. Y si el presidente se burlaba era para machacarles en la cara sus errores y sus malas intenciones. Al fin y al cabo, hubo una mezcla de las dos posiciones que Jaime del Castillo adelantó ayer. El presidente de la República se presentó, sí, y con la banda presidencial como corresponde, porque esa es la formalidad, porque él va a dar un mensaje a la nación y aprovechando esa oportunidad y de paso visita como jefe del Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Entonces tiene que ir con banda presidencial. Él no está visitando al Congreso de la República como el repartidor de la pizza, sino como el representante, el primer mandatario de la nación y jefe del Poder Ejecutivo. Entonces tuvo que ir con banda presidencial. ¿Cuánto demoró el mensaje de nuestro presidente de la República? 12 minutos. O sea, como dijo Sigrid Bazán, la frase feliz que la he tomado, me ha gustado, en la cual dice, el presidente Pedro Castillo llegó, habló y se fue, pero Alberto Fujimori llegó, robó y se fue. Esa es la gran diferencia, dijo Sigrid Bazán en el Congreso de la República. Entonces el presidente habló 12 minutos, y 12 minutos en los cuales dijo cosas concretas. Digo, he venido acá por las mismas preguntas de la vacancia anterior. No las voy a responder porque todas son materia de investigación en el Ministerio Público. Les invoco pues a que se porten bonito, ¿no? Vayamos a trabajar juntos, ¿no? Rectifiquen esa posición y chao, lo dejo a mi abogado. Eso fue todo. O sea, se burló del Congreso de la República como diciendo, ya pues chiquillos, ya pues muchachos de colegio, tranquilo, déjense de estar tirando la mochila, de estar tirándose los papeles, los cuadernos y escupiéndose entre ustedes.
Listo, eso es todo, y se fue. Y dejó al abogado, a quien conozco, mi amigo, el colega José Power Manchego, sanmarquino, y hizo una exposición y fue interrumpido hasta 3 veces. Pero qué vergüenza, Vladimir, 130 congresistas escuchando a un abogado sanmarquino y con el presidente fuera, porque lo que le dijo a María del Carmen es: me voy porque estoy apurado, tengo cosas que hacer, tengo que irme a Puerto Bermúdez a seguir mi gestión presidencial. Y la presidenta del Congreso, anote ese detalle, lo denuncia el presidente, dice: no, por protocolo debe quedarse, pero el presidente dice que quiere irse, y se fue. Castillo se fue simplemente y ya está. Dejado ahí a 130 congresistas escuchando a un abogado, ¿no es cierto? Y se acabó. Entonces fue una burla de Pedro Castillo, se retiró porque estaba seguro de la votación, estaba seguro que iban a buscar la oportunidad para dañar la imagen del representante de todos los peruanos, y no permitió eso y se retiró. O sea, llegó, cortó oreja y rabo y se fue el presidente de la República, ¿no? La derecha va a continuar, ya lo han dicho, Montoya ha dicho que va a continuar en su brega, y 200 años de racismo no se borran de un plumazo, mi estimado Vladimir. La lucha va a continuar, y lo importante es esto: 55 votos, les ha faltado muy buena cantidad de votos para los 87, así hubiesen votado 19 abstencionistas, llegaban a 74, ni siquiera mordían el número 80, o sea, hicieron el ridículo de su vida. Máxime, Vladimir, cuando para la presentación de esta segunda vacancia presidencial firmaron 76 congresistas, y a la hora de la votación votaron 55. Quiere decir que, como yo lo expliqué aquí, lo analicé, los operadores políticos de Pedro Castillo han trabajado formidablemente para bajar de 74 votos a 55 votos. De tal manera que tu programa, Desde Otro Enfoque, definitivamente está dando en el clavo. El público gana un plus con un análisis político que se confirma en la realidad, a diferencia de otros analistas políticos con títulos profesionales del extranjero, universidades pitucas, y la verdad que no achuntan, pero ni a medio metro del arco. Así estamos, mi estimado Vladimir. Efectivamente, y bueno, la oposición lo único que le quedó decir, pero bueno, pues ya no hemos podido, pero vamos a intentar si ahora sacamos al ministro de salud por lo menos, al ministro de Transportes. Previo consuelo. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la estrategia tonta de la derecha... No tiene otro argumento, solamente que entorpecer. Esa es en su terquedad, siguen en lo mismo. Sí, van a continuar en lo mismo, y mucho cuidado, Vladimir, porque el fascismo nació así. Los orígenes del fascismo en Europa surgieron así. Llegó un momento en que se dieron cuenta que no podían debatir, y no podían rebatir, ni debatir, ni combatir en el plano de las ideas al socialismo y al comunismo europeo. Entonces, los nazistas optaron por cerrarse en su verdad dogmática, convertirse en fanáticos y crear un partido político que tenía como único lenguaje la violencia. ¡Ojo! Entonces el fascista ya no entra a debatir ni a discutir en el plano racional, ni en el plano intelectual. El fascista se cierra en sí mismo y dice: esos comunistas, esos terroristas son malditos, hay que eliminarlos físicamente, y empieza así el fascismo. Por eso estoy fundamentando lo que les dije en días anteriores. El presidente se ve obligado políticamente a tener que aplastar a los enemigos, neutralizarlos o quitarle los elementos de fuerza que puedan tener. Ojo, ya creo que ahí hay tigres de la intelectualidad, hay ministros de lujo con Castillo. Ahí está César Landa Arroyo, tremendo jurista, y ahí está Aníbal Torres Vázquez, y creo que bien le pueden explicar al presidente de la República que con el fascismo no se dialoga.
Con la derecha extrema no se dialoga, ellos son tan fanáticos como cualquier maldito terrorista. Entonces ya el presidente de la República con esta victoria no puede dormirse en los laureles, Vladimir, porque el fascismo ha quedado rabioso, ha quedado enfermo, y este día no creas que se van a ir a su casa y decir, bueno, tiene razón Pedro Castillo, me venció, ya hay que reconocer a Pedro Castillo y hay que colaborar con él. No, Vladimir, el fascismo va a buscar otra forma de obtener más espacio de poder. He ahí el peligro. Efectivamente, van a seguir exactamente con lo mismo, es la misión, digamos, básicamente que han asumido ellos, y básicamente también son las propuestas que tienen. Más allá de eso, no conocemos propuestas de leyes que estén planteando que sean interesantes en beneficio de la población, es decir, entorpecer, petardear sí o sí, y básicamente como que eso es su función dentro del Congreso de la República. Bueno, hemos escuchado también que el premier Aníbal Torres, que está acompañando al presidente de la República en Puerto Bermúdez, dio un discurso muy interesante. La locución del premier Aníbal Torres, se le dio un performance impresionante, digamos, en su discurso, un gran orador. ¿Qué le pareció esa presentación del premier Aníbal Torres respecto a esto, doctor Jaime? Sí, justo también avanzamos una línea en ese punto, en la cual dijimos la dupla Pedro Castillo y Aníbal Torres había aplastado a los golpistas vacadores antes de la votación. Y es que en un análisis que hice en exclusiva para ventilar solamente la asunción del mando del premier Aníbal Torres, dije que se había ganado un super premier. Esa fue la frase que utilicé, ¿no? El presidente Castillo tiene el ojo de ver, ¿no? Entonces todo político tiene que tener el ojo de águila, tiene que tener el olfato del lobo, ¿no? Y tiene que tener las garras del oso, porque es una fauna política. Entonces el presidente de la República tiene ojo de ver, es clarísimo que sabe escoger quién es el que le puede servir políticamente a favor de los intereses nacionales. Y ese es el caso preciso de Aníbal Torres Vázquez, que lo ha venido observando desde la primera vuelta, inclusive, de la campaña electoral. Y Aníbal Torres es un intelectual, ¿no? Es un hombre dedicado exclusivamente a la academia. Lo conozco, ha sido mi profesor. Un hombre que argumentaba muy bien, ¿no? Es despacio y bien argumentado y bien razonado sus clases de derecho. Es un hombre trabajador, disciplinado, metódico, entonces de carácter fuerte. Y eso lo demuestra ahora. No ha variado Aníbal Torres Vázquez. Sigue dictando clases, sigue dictando cátedra en cada intervención. Es algo que la derecha no ha tenido en muchos gobiernos. Solamente han tenido premieres que eran los cargamaletas del presidente de la República, que eran los simples sobones o piquechones sin cerebro, aneuronales. Sin embargo, tenemos ahora un premier que piensa y que dice las cosas anticipadamente de lo que su gabinete tiene que hacer. Entonces es un plus tener un gabinete dirigido por este líder, porque el caso de Aníbal Torres Vázquez es el mejor primer ministro que hemos visto desde Fujimori a la fecha. No tenemos un primer ministro que haya brillado como lo está haciendo Aníbal Torres Vázquez de Fujimori a la fecha. Entonces yo creo que Castillo ha logrado colocar a la izquierda en el podio del éxito, en el podio de la excelencia, con ministros de lujo, ¿no? Porque Aníbal Torres Vázquez en un gobierno de derecha nunca hubiese sido ni siquiera ministro, ni siquiera viceministro, ni Pedro Frank, ni Anaí Durán, ni Gisela Ortiz, ni Mirta Vázquez, nadie de ahí, menos Puca Bellido. Solamente un gobierno de izquierda ha tenido esa visión y esos brazos abiertos de convocar a los mejores cuadros de la izquierda, y ya los ha mostrado, y faltan por mostrar muchos más. Entonces, Aníbal Torres es un premier de lujo, un personaje que le da mucho brillo, mucho lustre al gabinete, y Pedro Castillo lo valora bien, lo respeta, y es el defensor jurídico del presidente de la República. Todas las ideas legales
que vemos accionar al primer mandatario, Pedro Castillo, todas esas ideas legales son vertidas por el premier Aníbal Torres Vázquez, que es un jurista muy respetado, no solamente a nivel nacional, también internacional. La otra columna vertebral que tiene ahí el gabinete es César Landa Arroyo, que es otro maestro del derecho internacional, del derecho constitucional. También es un muy buen referente para Aníbal Torres Vázquez y para el presidente de la República. De tal manera que la población, Vladimir, tiene que estar segura y confiada de que tenemos, primero, gente honrada, ¿no? Segundo, gente preparada, y tercero, gente inteligente. Con Aníbal Torres tienes un polemista de lujo, tienes un político inteligente y argumentador, tienes un jurista que te puede solucionar los problemas más difíciles en materia de derecho, ¿no? Entonces tienes un político que está demostrando cómo hacer política desde la izquierda. Entonces es un maestro que las nuevas generaciones ya están observando y que creo que va a dejar muy buena escuela, y con 80 años de edad. Ojo, Aníbal Torres Vázquez tiene 80 años de edad y lo vemos lúcido, inteligente, agresivo cuando tiene que ser defensor de las causas justas. Ese es un Aníbal Torres que nos satisface comentar sobre esta persona, mi estimado Vladimir. Efectivamente, doctor, y bueno, todo el accionar que viene realizando el primer Aníbal Torres, hablan justamente de toda esa experiencia y todo ese trabajo previo que ha venido desarrollando, y como usted dice, básicamente sus presentaciones es para dar cátedra de todo el conocimiento que él maneja. En realidad es un gran cuadro que está justo en el momento indicado donde se le necesita, con las palabras claves que se necesita y la orientación necesaria para que el gobierno continúe adecuadamente. Bueno, luego de la vacancia lo que queda es temas muy importantes. Ahorita, por ejemplo, está el paro de transportistas. Es un tema que está ahorita caliente, y el otro es el tema de los precios, que también es algo que se tiene que trabajar al respecto. Son temas urgentes, digamos, después de la población, porque ya el tema de la vacancia ya pasó, fue un fracaso, y lo que la población estaba esperando es que esto, que no tenía ningún sentido y que se veía hace rato que iba a fracasar, pues ya si está programado que pase, pero ahorita la población lo que necesita son soluciones rápidas, soluciones efectivas. ¿Cuáles deberían ser los pasos siguientes para fortalecer mucho más la gestión del presidente Pedro Castillo? Buena pregunta. Vladimir, surgieron fuerzas mercenarias en el contexto de la vacancia presidencial. Eso es algo que el presidente de la República tiene que tomar nota debidamente. Como decía el presidente John F. Kennedy, decía, perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Entonces, en el contexto de la vacancia presidencial última, Vladimir, que estamos comentando, nunca olvidemos que los fiscales alanistas y fujimontesnistas y fujimoristas embistieron en contra del Palacio de Gobierno, y no solamente en contra del Palacio de Gobierno, embistieron contra los sobrinos del presidente de la República, contra Bruno Pacheco. Ya detuvieron a Samir Villaverde, y hay otras personas más que ya están detenidas. Se les ha hecho pasar la vergüenza de detenerlos, esposados, mostrarlos a la prensa grande. O sea, paso número 1, Vladimir, conversar con Pablo Sánchez Velarde, los operadores de Castillo, los operadores del ministro de Justicia, los operadores de Aníbal Torres, tienen que conversar con Pablo Sánchez para hacer una limpieza del Ministerio Público que está, pero pletórico de alanistas y fujimoristas. La misma mafia de fiscales que cobraba los cupos para el famoso compañero Tuco Peláez. ¿Recuerda de Tuco Peláez? Los mismos que cobraban los cupos para hacerle llegar a Carlos Ramos Heredia, los mismos que hacían
todos los tejes y manejes con Navarro, con Echaíz, etcétera, etcétera. Hay cogollos mafiosos de fiscales, alanistas y fujimoristas. Y los conozco, Vladimir. Yo como abogado litigante los he visto face to face. Ahí están, agazapados a nivel nacional, no solamente en Lima. Ese es paso 1. Paso 2, Vladimir. En pleno contexto de la segunda y última vacancia presidencial fallida, acaeció un paro de transporte. Justo en este día que se quería vacar al presidente de la República. Esto no puede pasar por alto, Vladimir. ¿Sabes por qué? Porque para traerse abajo a Salvador Allende, Vladimir, la CIA compró al Sindicato de Transportes de Chile. La CIA compró a la prensa grande de Chile, la CIA compró al ejército fascista que dirigía el exministro de Salvador Allende, Augusto Pinochet. Entonces creo que el presidente de la República tiene que tomar nota de esos dirigentes de transportes cobardes que se vendieron a generar problemas y crisis económica en el mismo día que se debatía el tema de la vacancia presidencial. Esto no es una casualidad. Ojo, no es una casualidad. Y tercero, Vladimir, es que el mismo día de la vacancia presidencial, última fallida, el Tribunal Constitucional publicó recién su mamotreto de sentencia, con los agregados de Sardón y los agregados de Ferrero. Es la misma sentencia que leímos, el proyecto de Blume. Ellos simplemente aumentaron. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional tiene que haber nuevas reglas. Creo que la propuesta de Aníbal Torres Vasco es de desaparecer el Tribunal Constitucional y dejar las cosas como estaban, en el sentido que la Corte Suprema era la que con una sala especializada ventilaba los temas, porque hay una sala de asuntos constitucionales. Vladimir, existe hoy una sala de asuntos constitucionales en la Corte Suprema. Pero no te olvides que ese Tribunal Constitucional solamente ha traído una serie de problemas porque siempre el mismo Fujimori quiso apoderarse del Tribunal Constitucional, inclusive votó jueces, magistrados del Tribunal Constitucional. Recuerda el problema que hubo con una famosa juez y con su esposo, y bueno, una serie de cosas, pero hay que ir a esa reforma, ¿no? Y el presidente tiene que ventilar esos puntos, mi estimado Vladimir, para empezar, y como vuelvo a repetir, está obligado a golpear, porque si no, los enemigos van a tomar más fuerza, porque la derecha no va a dejar que el presidente de la República les desarme el palacio que han hecho. Ellos han hecho un palacio negro frente al palacio de gobierno. Ahí están los contratos leyes, ahí están las universidades chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una batalla que se viene en breve y va a ser muy, muy cruenta, ¿no? Muy bien, gracias por su participación, doctor Jaime del Castillo. Muy buena aporte que usted está haciendo a través de esta intervención. Y vamos a seguir conversando, hay muchos temas para seguir analizando, la información siempre se viene dando y es importantísimo tener su opinión, su análisis al respecto. Gracias por su participación. Gracias a ti, Vladimir, por la buena oportunidad de saludarte a ti y al equipo, y también la oportunidad de saludar a nuestra respetable audiencia. Hasta la siguiente oportunidad, mi estimado Vladimir. Buen día. Buen día, un gran abrazo al doctor Jaime del Castillo Jaramillo, periodista, abogado, especialista en ciencias políticas, con su análisis y opinión el día de hoy en nuestro programa.